Buenos días, querido caminante. Espero que te encuentres muy bien, que que hayas pasado una feliz y bendecida semana. Bienvenido a este taller número 12, donde estamos haciendo cosas diferentes. Es decir, este es el primer taller en el cual me ves en vivo. Y eso es porque estamos sacando constantemente de la zona de confort y de aquello que conoces y de aquello que esperas de los talleres a tu subconsciente, a tu mente. Así que aquí estamos cumpliendo esta cita maravillosa en medio de un paisaje súper lindo atrás de la naturaleza. Escucharás quizás los pajaritos, verás seguramente a alguien tal vez pasando por detrás en algún momento, y todo está bien. No te distraigas con nada, y si te distraes, vuelve atrás para ver de qué partecita tu subconsciente, tu mente quieren sacarte para que no te concentres. Bien, el tema para el taller número 12 me encanta. Me encanta porque nos va a dar una perspectiva distinta de aquello que estamos esperando. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, cuando empezaste a hacer procesos de desarrollo personal, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué estabas buscando? O cuando has ido avanzando en el proceso de descubrirte a ti mismo, de sanar aquellas cosas que tenemos que sanar, de revisar, ver cuáles son nuestras creencias limitantes, y a partir de ahí trabajarlas, ver de dónde vienen, la causa raíz de las enfermedades, y establecer conexión con nuestro cuerpo y todo lo que hemos venido trabajando. De repente, ¿qué es lo que estabas buscando en el fondo? ¿Qué fue eso, ese llamado que sentiste? Y luego, cuando has ido avanzando en el proceso, quizás también has estado buscando la perfección. Te lo digo porque en algún momento a mí me pasó también. Y lo que hemos venido hablando, y lo que ha resonado quizás en algunos momentos esta última semana, con algunos, ha sido el tema de la perfección, justamente, de cómo a nivel subconsciente estamos intentando ser perfectos, intentando cumplir unos parámetros y unos patrones, ¿verdad? Esto nos sucede, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta y revisamos nuestro sistema educativo, y el sistema educativo no solamente al que fuimos llevados en determinado momento, sino también el cual estuvimos o recibimos en casa, pues nos daremos cuenta que fuimos entrenados para el aplauso, para que aquello que conseguíamos y nos daba satisfacción, o le daba satisfacción a los demás adultos, era como: bravo, lo has hecho súper bien, muy bien, excelente, sigue así. Y en cambio, nuestros errores, quizás nuestras notas que no estaban en niveles de excelencia, eran reprimidos, eran como, porque además en el sistema educativo hemos sido comparados, o quizás en casa también con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, o con nuestros primos, o con algún familiar, o incluso con nuestros mismos padres, como de pronto, bueno, yo a su edad conseguí esto, a su edad ya había hecho esto, y de repente pues, pero ¿y usted por qué no lo ha hecho? Por ejemplo, también ha habido casos de esto, como de papás quizás en una que han tenido éxito profesional, y de repente, como estamos ante la población más preparada de la historia de la humanidad, porque nunca antes hemos tenido tantísima gente con diplomados, doctorado, internet nos abrió una oportunidad maravillosa para formarnos, ¿no? Pero también estamos ante la población más desempleada, y que está realmente en búsqueda de su propósito de vida, porque si bien en la época de nuestros papás y de nuestros abuelos, el trabajo no era una preocupación, ¿verdad? O sea, como que el trabajo estaba, o sea, nadie se preocupaba por trabajo porque había para todos. Hoy, sin embargo, estamos ante crisis fuertísimas en Estados Unidos, crisis fuertísimas en Europa, que dejaron desempleada a mucha gente, y de repente lo que parecía tan seguro ya no lo es. Y además, la gente se está preguntando que para qué trabajo. O sea, no simplemente es
el trabajar para recibir un sueldo, sino estamos hablando de misión y propósito de vida, que es aquello que te apasiona hacer, que es aquello que vas a hacer el resto de tu vida y harías si el dinero no fuera una preocupación, ¿no? Entonces fuimos educados con estas creencias, con ese sistema, y de repente entonces nos preguntamos, ok, y entonces si yo fui educado para el logro, si fui educado para el aplauso, entonces lo que estoy haciendo es quizás sufriendo en silencio cada vez que me equivoco, sufriendo en silencio cada vez que no obtengo aquel resultado que quería. Pero yo te propongo que hagamos algo, que miremos cómo funciona en los científicos. Vamos a hablar a nivel científico. Los científicos se plantean una hipótesis, ¿verdad? Es correcto, los científicos se plantean una hipótesis y a partir de esta hipótesis comienzan a experimentar. Y puede que después de 100 veces de experimentación lleguen a la conclusión de que esa hipótesis era correcta o de que esa hipótesis era falsa. Pero eso lo consiguen a través de la experimentación, ¿verdad? A eso es que yo te invito hoy a que reflexionemos si nuestra vida está enfocada, ok, me voy a permitir plantearme una hipótesis y ver si esta hipótesis es correcta o ver si esta hipótesis es falsa, o de alguna manera solamente comparto aquello que hago bien y estoy intentando ocultar aquello que hago mal o mis errores. Y sufro en silencio y padezco en silencio porque me da miedo decir me equivoqué. Pero bendito sea el error. Y aquí los niños son grandísimos maestros. Si observamos cómo camina un niño, cómo aprende a caminar, cómo aprende a desplazarse antes de caminar, los niños aprenden a desplazarse a través de la incomodidad, porque a la mayoría le molesta mucho que lo pongan boca abajo en un principio. Fíjense cómo funcionan los niños cuando están alrededor de más o menos 4 o 5 meses. Los pediatras recomiendan ponerlos boca abajo para que ellos aprendan a desplazarse. Alejandro, mi hijo, aprendió a desplazarse primero hacia atrás. Él aprendió a gatear en reversa, le decía yo, porque no le gustaba nada que lo pusiéramos boca abajo. Entonces un poco lo dejaba yo boca arriba y empezó a desplazarse hacia atrás y boca arriba. Luego, cuando fue cogiendo confianza y la incomodidad ya no fue tanta, cuando se dio cuenta que no pasaba nada si lo poníamos boca abajo, ¿verdad? Entonces aprendió a desplazarse hacia adelante, pero a través de la incomodidad, a través de lo que podríamos denominar error, equivocación. Pasó zona incómoda porque era como, ¡ay! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto nuevo que estoy generando? ¿Por qué me están poniendo en un lugar que no conozco? Estoy tan cómoda en los brazos de mi mamá y ahora, ¿por qué tengo de repente que ponerme hacia abajo? Entonces logra pasar esa zona incómoda y aprende a desplazarse, porque en cuanto nos ponemos en zona incómoda, nos movemos un poquito, nos duele, nos fastidia, y luego mientras le cogemos el tiro y lo hacemos, ¿verdad? Luego, ¿cómo aprenden a caminar? Exactamente poniéndose en zona incómoda, atravesando las zonas incómodas y llegando a esa zona de aprendizaje, a esa zona nueva de experimentación, con su mente absorbente. Y se permiten algo maravilloso, equivocarse, pero no lo viven mal. Bueno, o depende también de cómo lo tengamos preconcebido los padres, ¿no? Es decir, Alejandro se ha caído, por supuesto, y lo que hemos hecho y las instrucciones que dimos como Alejo y yo es, por favor, si se cae con alguien que no seamos nosotros, no tenga miedo, no le transmita ese miedo a la equivocación, porque está bien, y muchas veces se cae y se ríe del error. ¡Qué bien que nos podamos reír de nuestros errores! Yo sé que esto suena muy bonito mentalmente, sin embargo, a todos nos hemos pasado por procesos en los cuales nos ha costado. ¡Ey! Yo la primera, yo me equivoco todos los días y me permito equivocarme. Bendito el error.
cuando descubrí esto y todavía lo vi como más claramente con Alejandro, era ¡wow! Bendito error, bendita equivocación. Gracias a Dios por las caídas, porque las caídas hacen parte del proceso. Sin caídas no hay proceso. Y aprendí a no, esto ha sido un proceso para mí también, a no sentirme mal por las caídas, a pedir ayuda cuando la necesito. Mucha gente piensa que Alejo y yo somos una relación, tenemos una relación perfecta. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano imperfecto y él es un ser humano imperfecto. Por tanto, nuestra relación es imperfecta. Nuestra relación se basa en otra cosa, se basa en el amor que cada uno ha tenido que aprender a sentir por sí mismo, y con ese amor que cada uno se ha dado a sí mismo, hemos decidido amarnos en pareja. Y amar en pareja, y si yo me amo a mí mismo, es decir, me amo con todo el paquete, me amo con mi luz, que es enorme, y me amo con mi sombra, que es genial también. ¿Recuerdan el tallercito que hicimos del ego? Yo también tengo ego. Lo que pasa es que cada vez lo que he aprendido a hacer, gracias a las herramientas que también les comparto a ustedes, es a identificar que eso no soy yo y luego a trascenderlo más rápidamente. A eso podemos aspirar, a hacer una mejor versión de nosotros mismos, a hacerlo cada día mejor que el anterior, pero no por una necesidad de competencia y de ser mejor con el otro, sino por un profundo deseo de nuestro corazón de acercarnos cada vez más a la felicidad y no de alejarnos del dolor, de trabajar en nosotros mismos para poder ver esos resultados que queremos. Y cada vez que tenemos resultados que de repente no nos gustan, revisamos. ¿Y revisamos en quién? En nosotros. Pero por eso he querido mostrarme hoy así, contigo, como sin libreto, vulnerable, contarte de mi proceso, para que no te hagas falsas ideas, porque eres tu mente la que fabrica esas falsas ideas y esa falsa percepción. Recuerda que tenemos tres cosas: emoción, pensamiento y percepción. Emociones, todo aquello que siento, aquello que experimento, emoción de miedo, emoción de felicidad, de alegría, emoción de tristeza, de rabia, de ira, mal genio. Está bien. Hace parte de nuestras emociones, hace parte de nuestra condición humana. Todos los grandes maestros que ha habido a través de la historia de la humanidad, todos han sido humanos y han experimentado las emociones humanas. Sí, Jesús también. A Jesús le dio mal genio, le dio ira, tuvo miedo. Sin embargo, logró trascenderlo y entregarlo al Espíritu Santo, entregarlo a Dios y cumplir ese plan y ese propósito perfecto para el cual había venido, ¿verdad? Y logró trascender ese momento. Y entonces a muchos les he compartido ya esta herramienta, pero para aquellos que no la tienen todavía y aquellos que todavía estamos en ese entrenamiento, ¿verdad? Cada vez que tengamos una emoción que sintamos que no nos gusta, es una oportunidad que nos está dando el subconsciente para sanar aquello que todavía no hemos sanado. Entonces lo que hacemos con esta emoción es sentirla, y cuando yo me permito sentirla, y hemos hablado de cómo se sienten las emociones, ¿no? Y las emociones están directamente relacionadas con nuestro cuerpo. Entonces inmediatamente puedo establecer conexión con mi cuerpo y decir, ok, ¿dónde la siento? En el estómago, en los hombros, ¿dónde siento esa emoción? ¿Dónde siento esa pesadez? Y comunicarme con mi cuerpo y preguntar qué es aquello que necesito hacer, que se me ve como la iluminación de dónde viene esta emoción, cuál es el miedo que hay detrás, porque usualmente hay un miedo de no ser amado, no ser aceptado, no ser reconocido, ¿verdad? Y entonces, después de que he reconocido de dónde viene, lo que hago es entregársela al Espíritu Santo, devolverla a la conciencia universal. Entonces lo que hago es, Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente, te entrego con amor y gratitud esta emoción.
¿hasta cuántas veces debo hacerlo? Hasta que me quedo en paz. Ya saben que hemos dicho que hay una herramienta muy poderosa para saber si lo que estoy haciendo, cada vez que tenga dudas, si lo que estoy haciendo me acerca a mí a la felicidad o me aleja del dolor, es mi cuerpo, mi propio cuerpo, mi expansión o mi contracción. Entonces, que es exactamente lo mismo que preguntarme, ¿con esto me quedo en paz, sí o no? Si no me quedo en paz, entonces hay algo que debo volver a preguntar hasta que me quede en paz. Entonces, hago la oración del Espíritu Santo. Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente, te entrego con amor y gratitud esta emoción, como si la tienes que decir 1000 veces. De repente te vas a dar cuenta que es un entrenamiento, es un ritual. Tú hasta ahora tienes rituales para caer en el mal genio, para caer en la ira, para que el ego se active. Entonces estamos creando nuevos rituales, ¿vale? Es simplemente esto. Ahora, entonces, entregamos esa emoción. ¿Qué es un pensamiento? Esas imágenes que se nos atraviesan constantemente en la mente. Eso es el pensamiento. Hay personas, y hasta ahora con muchos hemos manejado en una primera etapa, que identifiquen qué es aquello que piensan, y hemos dicho que nuestros pensamientos hay que ponerles atención porque finalmente se manifiestan. Sin embargo, vamos a ir hoy un poquito más allá. Realmente lo que yo manifiesto no es mi pensamiento, porque te invito a que pienses que de repente detrás mío, imagínate que detrás mío en este momento escuchas, si estás escuchando un sonido de fondo, hay un río que atraviesa aquí. Entonces tú imagínate que hay un cocodrilo que va a salir de ese río y de repente viene aquí y lo estás viendo en este momento aquí. Imagínalo. Y vamos a esperar. ¿Se ha manifestado? No. Entonces hay una buena noticia con los pensamientos, que no todo, por eso como que los místicos dicen, no te identifiques con los pensamientos, simplemente déjalos pasar, porque existen pensamientos propios y existen pensamientos de la mente colectiva. Entonces muchas veces decimos, pero ¿cómo es que tengo este pensamiento tan horrible? Quizás no sea tuyo, sino de la conciencia colectiva. Entonces, lo que realmente manifestamos en nuestra vida son los pensamientos repetitivos que se vuelven creencias y se acompañan de emoción. Eso es lo que realmente manifestamos. Por eso nosotros trabajamos a nivel de creencias. Y con el pensamiento es, bueno, cancela y transmuta, simplemente déjalo pasar. Pero date cuenta cuáles son tus pensamientos y sobre todo cuáles son tus pensamientos repetitivos y que les imprimes una emoción, porque esos sí los vas a manifestar en tu vida. Esos sí se van a hacer realidad en algún momento. Entonces es por eso que es importante observarlos. Entonces hemos hablado de emoción, hemos hablado del pensamiento y vamos a hablar ahora de la percepción. Entonces, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que ustedes son los mismos todos los días? Somos los mismos, digamos, físicamente, si no nos pasa nada extraordinario, pero de un día para otro pues no es que haya una transformación. Por ejemplo, muchos estarán viendo mis ojeras maravillosas y quizás mis ojos un poquito inflamados. Esto se me ha formado después de 11 meses y medio de levantarme cada hora o cada 2 horas por la noche por elección, ojo, por elección para Alejandro, porque podría, dentro del mundo de las multiposibilidades, podría haber elegido otro sistema de alimentación, otro sistema de sueño, pero yo elegí con el que yo me sentía cómoda y lo que les he dicho siempre, elijan lo que sientan en el corazón. Y aunque ha sido un proceso de retos, porque aquí el que haya pasado una mala noche, en el sentido de despertarse mucho, insomnio, pensamientos y demás, me va a entender. Imagínense eso cada noche durante 11 meses y medio. Al final hay veces que el cuerpo te dice, hey, que necesito descanso. Así que yo lo que he hecho es rediseñarme, reestructurarme y adaptarme. Por eso muchos les he dicho que consulta en la mañana no estoy haciendo, porque mi cuerpo me ha pedido descansar por lo menos 2 horitas o 3 horitas en la mañana después de que él se despierta, porque encuentro realmente descanso. Sin embargo, me han quedado unas ojeras maravillosas, excelente, hace parte del proceso, súper, no va a ser pequeño toda la vida, entonces es parte de un proceso de transición, ¿ok? Y por eso lo he elegido. Bien, entonces volvemos al tema de que todos nos levantamos más o menos, si no nos pasa nada extraordinario, con la misma cara todos los días, pero frente al espejo, sé honesto, ¿y cuántas veces te ves bien
y cuántas veces te ves mal. O sea, ¿te gustas o no te gustas? Pero tú eres el mismo. Eso es una percepción. O tú recibes el mismo sueldo, el mismo salario, los mismos ingresos todos los meses. Sin embargo, hay veces que te sientes en abundancia y algunas otras te sientes en escasez. Eso es una percepción. Entonces, eso, digamos que el hecho es el mismo, pero yo lo percibo diferente, depende de qué, de mi estado de ánimo, ¿cierto? De mi estado emocional, de mi estado energético, de si me levanté con energía o no me levanté con energía, entonces percibo las cosas de manera diferente. Entonces, entregamos esas tres cosas, la emoción, el pensamiento y la percepción, al Espíritu Santo y lo devolvemos a la conciencia colectiva. Entonces, esta es una herramienta que te voy a invitar a usar esta semana, a que estés muy atento de tus emociones, de tus pensamientos y de tus percepciones y las escribas. ¿Cuáles son la mayoría de las emociones, de las percepciones y de los pensamientos que tienen? Pensamientos solo los repetitivos, aquellos que constantemente estás pensando porque a partir de ahí estamos elaborando una creencia, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eso nos hace humanos. El proceso con sus caídas, con sus errores, es perfecto, pero no porque me esté buscando a solamente sentir felicidad, a solamente sentir cosas bonitas, no, es parte del proceso. Otro reto que vamos a tener esta semana, y esa es parte de la otra tarea, es que te invito a que hagas públicos tus errores en el trabajo, tus errores con la familia, aquellas equivocaciones, aquella parte de ti que te niegas a soltar y te niegas a hacer pública. Y aquí hay una cosa maravillosa, porque nos negamos muchas veces a hacerla pública porque tenemos miedo a que nuestra imagen se caiga, a que eso que tanto trabajo nos ha costado construir, de repente venga alguien y lo haga, ¿cierto? Y entonces sufrimos en silencio por eso. Yo les comparto parte de mi proceso porque es honestidad, me muestro vulnerable, porque me muestro como soy, con mi mejor versión evidentemente, pero como soy. Cuando comenzaba este proceso yo pensaba que tenía que ser perfecta, porque yo decía, no, es que ¿cómo le voy a decir a la gente que no soy perfecta? Y ojo, porque en redes sociales hay muchas personas que están en esto, ¿no? En mostrarse, y como estamos como en un boom de desarrollo personal, pues hay muchas, digamos, coach, terapeutas o personas que hacen acompañamiento que tienden a mostrarse perfectos porque sienten que así van a tener aceptación, cariño, amor y respeto de los demás. Y yo pasé por ahí, ¿vale? O sea, pasé porque yo sentía que tenía que mostrarme perfecta, y entonces tenía que ser perfecta profesional y perfecta y ya superé todo y tal. Y sufría cuando me equivocaba. Sufría porque decía, no, pero ¿cómo es posible si yo conozco esta herramienta que entonces no lo transmute rápidamente? Y entonces la gente, ¿qué va a pensar? Sí. ¿Cómo es posible que en tu trabajo tú conozcas un proceso y te equivoques de vez en cuando? ¿Cómo es posible que tú sabes y has establecido unos acuerdos con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tu hijo, y a veces te equivoques? ¿Cómo es posible que sabes que tienes que honrar a papá y a mamá porque ellos te han hecho lo mejor que han podido con las herramientas que han tenido, y a veces no estés de acuerdo con ellos y te sientas incómodo y quizás discutas y digas, pero ¿sí? Te lo digo, ¿por qué? Porque eres humano y yo también. Y entonces, claro que me equivoco, y a veces, además, te voy a compartir algo. Nosotros nos vinimos a vivir a Colombia. Alejo no tenía trabajo. Yo sí, porque cargo si tengo internet y tengo pues esa maravillosa herramienta de la tecnología, pues y un teléfono, puedo trabajar, ¿verdad? Porque era mi sueño de poder hacerlo así, poder brindar acompañamiento y estar también presente en la crianza de mi hijo, así que lo estaba viviendo. Sin embargo,
cuando nos vinimos tuvimos que enfrentar bastantes retos y miedos, porque empezamos varias cosas hasta que encontramos aquellas que resonaban realmente con nosotros para poder emprender esos proyectos maravillosos que estamos emprendiendo ahora. Entonces él ha logrado ya ubicarse. Sin embargo, lo que te digo, ha sido un proceso. Ha sido un proceso de aprendizaje para todos, porque claro, yo también tenía miedo y también tenía retos, y además con lo que te estoy contando de Alejandro, de no dormir bien por la noche. Entonces había noches que dormía mejor, otras peor, y entonces dependiendo de eso lograba transmutar más rápidamente la emoción, la percepción que tenía y los pensamientos. Y estamos absolutamente felices de todo este proceso. Justamente anoche nos sentábamos a hacer un balance y es como, wow, qué emoción, qué gratitud, de verdad qué expansión por atrevernos a estar en esa zona incómoda y ver todo lo maravilloso que Dios nos ha presentado. Solamente tenemos gratitud y amor en nuestro corazón en este momento, pero nos hemos permitido estar en esa zona incómoda por elección, nos hemos permitido también ser. Y ahora vuelvo y enlazo con lo que te había contado antes, de que no somos una pareja perfecta, sino que hemos elegido y elegimos cada día amarnos, amar nuestra luz y amar nuestra sombra. Porque también existe quizás la intención de que cuando emprendes camino en pareja, de desarrollo personal, de ir a ver y demás, pues que llegues a tener una vida perfecta, pero eso no existe. Tu sombra y la sombra de tu pareja van a ser la sombra de tu pareja el resto de la vida. Lo que hacemos es trascenderlo, porque cuando yo ya no me identifico y no siento esa molestia, yo no lo tengo ni lo quiero tener. Entonces ya no existe el conflicto. Y es eso a lo que quería invitarte hoy, a que revisemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras percepciones, y que revisemos si estamos aspirando a ser perfectos. Porque si estamos aspirando a ser perfectos, vamos a sufrir. Porque es una meta que no es alcanzable. Recuerda que cuando nos planteamos objetivos, esos objetivos tienen 3 características: que sean medibles, alcanzables y retantes. Y si no es alcanzable, me va a generar frustración. Por eso claridad es poder, por eso foco, fe y suelto el resultado. Foco, fe y suelto el resultado. Así que vamos a trabajar en esto esta semana. Vas a identificar cuáles son tus emociones, pensamientos y percepciones más frecuentes. Mientras lo escribes, de todas maneras lo vamos a ir entregando al Espíritu Santo. La idea de perfección, reflexiona y te invito a que públicamente, o sea, públicamente no tiene que ser, puedes usar redes sociales, pero también públicamente es reconocerlo ante tus jefes, ante tus compañeros de trabajo, ante tu familia, tus errores. Magnífico, porque entonces le estamos diciendo a nuestros hijos que se pueden equivocar y que está bien equivocarse. Entonces esas 2 tareitas, más que me cuentes qué te pareció este video. Me gustaría que me dijeras qué sentiste, qué percibiste y qué emociones sentiste durante estos casi 30 minutos que vamos a estar juntos. Así que no me queda nada más sino agradecerle a Dios por la bendición de poder compartir este espacio contigo, agradecerte profundamente la apertura de tu corazón. Gracias desde el fondo de mi alma, por confiar en tu proceso, por permitirme acompañarte, porque me acompañas. Gracias, de verdad, gratitud enorme, enorme, enorme. Y gracias a la vida, gracias a todos aquellos que hacen posible que estemos juntos. Así que un beso enorme, un feliz y bendecido inicio de semana, y estoy a tu servicio y disposición. Chao, chao.